Volvemos a los periodistas en esta tarde y en México ha generado controversia la terna que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado para definir a la ministra que sustituirá al renunciante ministro Arturo Saldívar. Y sin embargo, hay en el país otros casos parecidos, no son iguales porque en este caso estamos hablando de la Suprema Corte, pero en Chihuahua está en curso un plan de la gobernadora panista María Eugenia Campos para la definición de 7 magistrados, y esto ha generado pues un muy importante debate o un incipiente todavía debate en Chihuahua sobre el plan de la gobernadora que pretende justamente nombrar políticamente a 7 magistrados. Y hemos invitado esta tarde a Víctor Quintana. Él fue el primer presidente de Morena en Chihuahua, para consultarle sobre este asunto que sí es de enorme relevancia. Bienvenido, Víctor Quintana. Muchas gracias, Álvaro. Muchas gracias, Alejandro. A Ilse también le agradezco. Realmente para mí es un honor estar en un espacio de tanto prestigio como en los periodistas. Muchísimas gracias. Bueno, me gustaría primero que nos contara, Víctor Quintana, de qué se trata la iniciativa que pretende esta reforma que pretende impulsar o que impulsa la gobernadora, pues para básicamente agandallarse los nombramientos de los magistrados. Bueno, yo le llamo la convocatoria del Buen Fin. Una convocatoria que pone en oferta, podríamos decir, los puestos de 7 magistraturas en el estado de Chihuahua. Esto viene de una reforma del Poder Judicial en junio del año pasado, votada por el PRIAN de Chihuahua, porque la votaron el PRI y Acción Nacional, y entonces el PT también, ya no hay representación del PT, la votaron a favor, y es una reforma por demás retardataria, y es una reforma, el PRIAN a nivel nacional siempre está cuidando, está velando por la división de poderes, pero pues aquí en Chihuahua no únicamente es la supresión de esa división, o la reforma de 2022, sino también es el rebajar la carrera judicial, porque esta reforma contempla que ya no haya concursos para el nombramiento de nuevos jueces y magistrados, que no sea a través de concursos, sino a través de ternas que dialogan los poderes para proponerlas. Y se forma una comisión totalmente dominada por el Ejecutivo para elegir a los magistrados. Ya desde tiempos de César Duarte se hizo algo por el estilo. Se aumentó el número de magistrados para tener más magistrados fieles a Duarte. Incluso se le dio su cuota al PAN con 2 magistrados de los muchos que se nombraron. Y ahora, en primer lugar, se nombra una amiga de César Duarte como presidenta del Congreso. Se reeligió hace pocos meses esta misma abogada, que fue de las magistradas nombradas por Duarte. Bueno, yo quiero decir que hay algo que es importante. En su momento, la fracción parlamentaria de Morena, en junio de 2005, interpuso una controversia constitucional, porque, mejor dicho, más que controversia, una demanda de inconstitucionalidad de la reforma que votó el año pasado el PRIAN. Esa demanda de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad no ha sido respondida todavía por la Suprema Corte, ya tiene casi año y medio en el cajón de algún magistrado y no ha sido resuelta.
Entonces, en primer lugar, podemos decir que la convocatoria de Buen Fin de magistraturas se hace cuando el asunto de la reforma judicial, bajo la cual se supone se orienta la convocatoria actual, está sub judice. Hay una acción de inconstitucionalidad interpuesta por Morena que no ha sido respondida. Segundo, se quejan los analistas jurídicos de esto. Dice, en primer lugar, se da tiempo nada más del 17 al 22 de noviembre para que se registren los interesados. ¿Sí? O sea, por eso se llama la convocatoria Buen Fin, aprovechar. Tercero, se abre, son 4 espacios abiertos a externos, a gente externa al Poder Judicial, y 3 a internos del Poder Judicial. Cuarto, se les niega a las magistradas o a las juezas del Poder Judicial el acceso a las salas penales o civiles. Ellas no pueden optar por la sala penal que se va a abrir en Ciudad Juárez, no pueden optar para concursar en ella porque está cerrada para ellos. Otra objeción que podríamos hacer, la comisión especial, entre comillas, que va a elegir las ternas para presentarlas al Congreso, pues es un magistrado del Poder Judicial del Estado, nombrado en tiempos de César Duarte, es por parte del Poder Judicial, es el presidente de la mayoría panista en el Congreso, y es el coordinador de asesores de la Secretaría de Gobierno de María Eugenia Campos. O sea, totalmente dominado por el PRI, por el PRIAN, para decirlo en pocas palabras, totalmente dominado por el PRIAN todo el proceso. Ahora, esto se va a llevar al Pleno del Congreso y ahí pues van a votar, y la votación seguramente va a ser 21 del PRIAN a favor y 12 en contra de Morena. Eso, entonces van a terminar imponiendo a estos magistrados. Y aquí también pues, se adivina el pago de favores políticos. Por ejemplo, dentro de los posibles candidatos... Víctor, exactamente es lo que iba a preguntarle, Víctor. ¿Quiénes se perfilan para ocupar esas magistraturas? Por ejemplo, se habla en primer lugar del hijastro de la candidata del PRI al gobierno del Estado, Graciela Ortiz, que en el debate de los candidatos al gobierno del Estado declinó públicamente en favor de María Eugenia Campos. Entonces, un hijastro de ella es muy seguro que funja, que sea electo como magistrado. El licenciado ¿Quién es ese personaje? Licenciado Fernando Mendoza. Fernando Mendoza. Luego, Fernando Mendoza. Luego, se habla también, y a mí me parece totalmente un despropósito, de la licenciada María Ávila Serna. Ella mucho tiempo detentó la franquicia del Partido Verde en Chihuahua, siempre favorable a los gobiernos del PRI. ¿Sí? Luego fue acusada, junto con María Eugenia Campos, de haber recibido dinero de César Duarte. Al mismo tiempo fue acusada, ¿sí? Ya se terminó el juicio, mejor dicho, se suspendió el juicio. ¿Sí? Ella ya no tiene la franquicia del Partido Verde, ya no está en el Partido Verde. Entonces, ella también, sin tener carrera judicial, es otra de las que se hablan. Y otro de los aliados inefables del PRI, o del PRIAN, mejor dicho, del PRIAN, Rubén Aguilar Gil, el hijo del dirigente añejo del partido del PT en Chihuahua, Rubén Aguilar. Perdón, sí, Rubén Aguilar. O sea, de lo que se trata es todavía más dramático de lo que sucedía en el pasado. En el pasado, pues, era el Ejecutivo el que nombraba magistrados, ministros, sin ningún rubor, pues llegaban los que quería básicamente el presidente, y ya los trámites de la terna y demás, pues era lo que sabíamos, eso sucedía en el pasado.
Pero ahora de lo que se trata es ya ni siquiera pasar por una terna, ya ni siquiera es ahora con facultad del Ejecutivo, pues nombrar a los cercanos, Víctor Quintana. Sí, haciendo toda la faramalla, todo el trasfondo escénico de las ternas. Esta comisión especial, totalmente afín al Ejecutivo, va a nombrar la terna y aunque patalee mucho el grupo de Morena, pues van a terminar imponiéndose porque cuentan con 21 votos de los 33. Entonces realmente es una simulación de la división de poderes, pero además aquí hay un atentado a los derechos humanos de gente que ya tiene carrera judicial y que está trabajando, porque se le niega el acceso a salas específicas. Esto ha hecho ya que una jueza, la licenciada Alejandra Ramos Durán, ella es jueza, y ella fue la que emitió la orden de aprehensión contra Duarte en 2019, ya interpuso un amparo. Ya van otras 5 personas, 4 mujeres y un hombre, que también interponen amparo contra esta convocatoria, porque la consideran violatoria de derechos humanos. Además, se ha hablado tanto el PRIAN a nivel nacional, se queja tanto de que el Poder Judicial ha sido rebajado y no sé cuántos, y aquí pues quitan cualquier posibilidad de concurso. Aquí no va a haber concurso. Mejor dicho, sí hay un concurso. Hay un concurso de incondicionalidad. Ese concurso de incondicionalidad, ese concurso de ver quién le va mejor al pacto de impunidad, ese concurso oculto es el que existe, no un concurso de competencias y de honestidad. Usted alude efectivamente, Víctor, a la juez penal María Alejandra Ramos Durán, del Distrito Judicial de Morelos en la ciudad de Chihuahua, y ella efectivamente dijo que la convocatoria está amañada, impide la participación de jueces penales, da preferencia a personas ajenas a la carrera judicial y predesigna las plazas que corresponden a hombre y mujer, simulando la paridad de género. De hecho, ella lo hizo pública su inconformidad a través de su cuenta de Twitter y escribió lo siguiente: en la convocatoria para seleccionar las 7 personas que ocupen las magistraturas vacantes, las juezas penales estamos impedidas para participar por disposición expresa. Por si fuera poco, el plazo para presentar documentación es del 17 al 22 de noviembre de este año, durante los días de puente. Naturalmente no habrá concurso de méritos. De las 7 vacantes, 4 están cerradas a las personas que integran el Poder Judicial de Chihuahua. O sea, es un proceso cerrado para no fortalecer la carrera judicial, sino para debilitarla. Las ternas las decidirán una persona representante del Poder Ejecutivo, otra del Legislativo y una del Judicial. A esta inconformidad clara, directa, inequívoca de esta juez, ¿qué ha correspondido, Víctor Quintana? ¿Hay por parte de colegios, de barras, de abogados, han levantado la voz o todo está dentro de la incondicionalidad, como la llama usted? Aún no han levantado la voz. Ha habido otras personas que han presentado amparos, ya lo decía. No he escuchado todavía, estoy pendiente de que haya algo porque es realmente indignante. Yo no soy abogado, se nota seguramente, no soy abogado, pero a mí como ciudadano esto me indigna porque es un atropello realmente, pues no solamente a la división de poderes, a los derechos humanos, es un atropello a la democracia en Chihuahua, y que no es el primero. O sea, esto ya se veía venir desde junio del año pasado, que el PRIAN mayoriteó para imponer esa reforma judicial, pues yo diría chafa, una reforma judicial de muy poca densidad jurídica constitucional.
en el caso de Chihuahua, en los últimos años, Víctor Quintana, la relación PRI-PAN, pues se ha evidenciado y se ha confirmado de manera muy contundente, incluso desde antes de que en el resto del país se aceptara esta relación de facto. La gobernadora de Chihuahua pues era una asistente básicamente del gobernador anterior, de Duarte, está señalada por recibir sobornos de Duarte, pero más allá incluso de los sobornos, pues es una relación que ha sido muy cercana y de espaldas a la gente. Incluso recientemente, y a ver si es posible compartir una fotografía que les voy a pasar porque vale mucho la pena comentarla. Recientemente se ha reunido Xóchitl Gálvez con los exgobernadores. Me llamó mucho la atención esa fotografía porque la fotografía muestra a dos personajes que en la historia de Chihuahua representaban pues el yin y el yang, el aceite y el agua, es decir, los dos grandes polos y uno de ellos democrático y luchador, que era el panismo de Francisco Barrio. Ahora están, el que le hizo fraude electoral en esa fotografía, están el que le hizo el fraude electoral, Fernando Baeza Meléndez, con la supuesta víctima del fraude electoral, que es Francisco Barrio Terrazas. Es decir, allá, aunque están a los extremos, los puede ubicar la gente a los dos extremos, pues uno al final sucedió al otro, es decir, se acusaron el PAN acusó fraude y demás, y al final vino la transición y se compartieron, ya los últimos fueron completamente PRIAN, como es el caso de la actual gobernadora. En eso, Chihuahua, como en lo de los magistrados, va siempre en avanzada, sí, maestro Quintana. Bueno, va a la avanzada del retroceso, si se me permite esa paradoja, va a la avanzada del retroceso. Esta fotografía, algún colega de ustedes dijo, la mandaron de algún multiverso, no sé de qué multiverso vendrá, con los Avengers o la Liga de la Injusticia presentes, ¿sí? Esto fue antenoche apenas, fue en el acto de inicio de campaña de Xóchitl Gálvez en el Palenque que hizo César Duarte, que no está presente aquí físicamente, pero puede adivinarse su presencia. Ahí están ellos rodeando, está el exgobernador Fernando Baeza, el exgobernador Reyes Baeza, sobrino del primero, Xóchitl Gálvez, Patricio Martínez y Francisco Barrio. Y pues para mucha gente que combatió el 86 contra el fraude electoral, dice, bueno, pues ¿qué pasó aquí? ¿Qué sucedió? No nos dividimos hasta en las familias de Barrio, sí, Baeza no. No se quedó incluso un claxonazo que decía esto. Ahora resulta que, pues, no es casual que Xóchitl Gálvez haya querido comenzar su campaña acá. ¿Sí? No es nada casual porque pues quiso de alguna manera retomar la combatividad chihuahuense. Ustedes bien, están presentes ahí 4 exgobernadores, falta el anterior, no estuvo. Sí. No estuvo Javier Corral. Justamente, de no estar en la cárcel, estaría ahí, en esa reunión. César Duarte, faltan César Duarte y Javier Corral. César Duarte porque está en la cárcel. Javier Corral. Y Javier Corral sí, no César está, no está en este proyecto. Sí, no, pero no está en este proyecto, es evidente. Ahora, yo, más allá de la propia tentativa, que muy probablemente se materializará, de imponer esos 7 magistrados a capricho del bloque en el poder, con un enorme desprecio por el poder judicial y también por el poder legislativo. ¿Qué está viviendo Chihuahua hoy? Porque María Eugenia Campos ha dado
espectáculos nacionales, como el del Grito de la Independencia, el día del 15 de septiembre, cuando yo no sé si intoxicada por el alcohol o porque estaba muy nerviosa de su ímpetu también de dar el grito, pero ¿qué ha hecho? ¿Cuál es el gobierno? ¿Cuál es el saldo que hasta ahora puede definirse del gobierno de María Eugenia Campos en Chihuahua? Pues mira, es un gobierno que, por un lado, ha incurrido de ilegitimidad en ilegitimidad con actos como esto, o error tras error en actos como este, haya sido la euforia patria o la euforia etílica lo que motivó esos traspiés en el grito de independencia. La gente está inconforme porque hay un enorme gasto del gobierno que no se ve. Y por otro lado, hay unos gastos superfluos. Por ejemplo, le acaban de pagar 30 millones de pesos. 30 millones de pesos le han pagado desde enero del año pasado a Ernesto Lozano, ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón. Le han pagado en total 30 millones de pesos por asesorías. Ernesto Cordero. Ernesto Cordero. 30 millones 854 mil pesos. Le han pagado en 9 contratos para que dé asesoría financiera por servicios de refinanciar la deuda estatal. O sea, le han pagado 30 millones de pesos para que nos endeudan más. Habiendo secretario de Hacienda, no se entiende eso. Otra cosa, se están pagando 4.700 millones de pesos por el servicio, por la instalación de un servicio de vigilancia que se llama la Torre Centinela, la plataforma Centinela de la que forma parte la Torre Centinela en Juárez, que está ahorita ni siquiera en cimientos. 4.700 millones de pesos pagados a la empresa Seguritech, que no tiene buenos antecedentes en otros estados de la República, como en Guanajuato, por ejemplo, el Estado de México. 4.700 millones de pesos, y sin embargo la criminalidad va para arriba, sobre todo en contra de las mujeres, va para arriba. El ex coordinador del gabinete de María Eugenia Campos, por acá le dicen el saqueador de Sonora, señor Cerratos, estuvo hasta meses pasados el coordinador de gabinete, no hizo acta de entrega-recepción cuando salió. Dijeron que iba a coordinar al Frente Amplio Opositor, parece que no lo está coordinando. Y dejó, además de muchas cosas nada claras, una serie de vuelos nacionales e internacionales personales sin aclarar de dónde se pagaron. El Estado ha bajado su ritmo de crecimiento económico. Si crece económicamente, ese es por nearshoring, no es por una gestión eficiente. Tenemos el impuesto sobre nóminas más alto del país, sin ninguna transparencia, ¿sí? Mira, el año pasado, miren, la administración estatal, al cargo de María Eugenia Campos, recaudó 2.600 millones de pesos extras por el aumento al impuesto sobre nóminas, ¿sí? Del 3 al 4%, y no ha dado cuentas de eso. Entonces, hay inconformidad en Chihuahua, no se ve la obra pública, ¿sí? No, la delincuencia está aumentando. La gobernadora dijo que iba a crear un seguro popular aquí en Chihuahua, ¿sí? Y sin embargo, no se ha creado ese seguro popular. Estamos en el peor de los mundos. Ni estamos en el pacto del IMSS Bienestar, ni ha creado el seguro popular aquí en Chihuahua. Entonces, hay mucha inconformidad por esto, y lo que siguen haciendo es
tratar de usar el espectro que usaron en 2021 contra la 4T. La 4T nos quiere quitar el agua, la 4T es el comunismo. Siguen con esos espantajos que realmente, pues, solamente a un sector, yo diría, de clase media le convencen, pero al grueso de la población no hay un convencimiento y hay mucha inconformidad porque no se ve el fruto del gobierno. Mientras en la frontera el gobierno federal rebaja el IVA y el impuesto sobre la renta, aquí se incrementa el impuesto sobre nóminas. Carajo. Maestro Víctor Quintana, pues un gusto tenerlo con nosotros. Pues abríguese porque entiendo que las primeras nevadas ya cayeron en la sierra de Chihuahua. Ya son las primeras de la temporada, maestro Quintana. Sí, ando abrigadillo porque hoy ya estuvo aquí a -1 aquí en la capital del estado y mucho más frío en Cuauhtémoc y por allá. Sí. Lo lamento mucho por Benito, por la jirafa de Ciudad Juárez, porque se va a morir. No ha hecho caso a la gobernadora en darle protección y pues ya, se va a morir. Ni modo. Estamos haciendo una conferencia para tejerle una bufanda a Benito. Pues ojalá hicieran una marcha para que obligaran a la gobernadora a protegerlo mejor. Sí, no te creas, sí, yo creo que ahí la Sociedad Protectora de Animales debería intervenir, porque no es su hábitat de ninguna manera. Porque aquí podría ser que estamos en la tierra de las uñas largas, pero no de los cuellos largos. Pues sí. Víctor Quintana, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Álvaro. Gracias, paisano Alejandro. Un abrazo. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias.